¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, el podcast número 4 de este canal, La Voz de Hispanoamérica, quien les habla, Daniel Ruiz. La verdad estoy muy emocionado y estoy muy contento porque estos capítulos de podcast han sido muy bien recibidos. Ustedes, nuestros seguidores, las personas que nos están escuchando, han dejado muy buenos comentarios, likes y eso es muy grato para mí y me motiva pues a seguir haciendo este tipo de podcast, de capítulos para que ustedes puedan tener una visión un poco más, digamos, de acuerdo a mi experiencia, un poco más clara de cómo es vivir en España siendo extranjero. Quien les habla, Daniel Ruiz, y recuerden que todo lo que se habla aquí es con base en mi experiencia. Cada persona tiene su propia experiencia, en mi caso voy a contar la mía, cómo ha sido mi experiencia viviendo en España, qué inconvenientes, qué cosas buenas he tenido viviendo acá. Bueno, voy a contar todo lo que me ha pasado a mí y en el capítulo que nos reúne en el día de hoy se llama Lo mejor y lo peor de vivir en España. Yo pienso que todos los países del mundo tienen cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Hay cosas que son las mejores de vivir en Estados Unidos y las peores de vivir en Estados Unidos. Las mejores de vivir en Alemania y las peores de vivir en Alemania. En este caso y con base en mi experiencia personal, voy a hablar de lo mejor y lo peor de vivir en España, con base en mi experiencia. Empecemos primero por lo mejor. Hombre, tengo muchas cosas que decir respecto a este punto porque hay muchas cosas buenas de vivir en España. España es un país muy cálido que le abre las puertas a las personas que quieran venir aquí a trabajar, a aportarle al país, a aportar a la sociedad, a la economía, y eso es genial. España es un país que se caracteriza por muchísimas cosas eh, positivas, obviamente, entre ellas que tiene una economía sólida, aunque en este momento hay una especie de crisis. Aún así, pues España se caracteriza por ser una de las principales economías a nivel internacional y sobre todo aquí en Europa. Entonces la economía de España permite que pues, la gente pueda tener una buena calidad de vida y pueda, digamos, darse ciertos lujos que no puede, pues, eh, lastimosamente darse muchas personas que viven en América Latina. Entonces, ese es el primer, digamos, contraste que uno como latinoamericano siente al llegar a España, ¿no? Que las personas tienen más calidad de vida por causa de la economía de este país. Lo siguiente que me parece una de las mejores cosas de España es el turismo. España es un país muy turístico porque tiene tanto ciudades como pueblos muy lindos, pueblos medievales, históricos. De hecho, esta semana estuve en una ciudad que se llama Girona, que queda aquí en Cataluña, y me pareció una ciudad fantástica, hermosa, llena de castillos, muy medieval. Y ahí fue donde se grabó la serie Juego de Tronos. Para los aficionados al mundo freak y todo esto, próximamente voy a estar subiendo el video de cómo es esta ciudad, de cuáles fueron las escenas que se grabaron aquí. Realmente hermoso es y, pues obviamente visitar las locaciones donde se grabó este tipo de series es fenomenal, fantástico y me encantó. Voy a estar subiendo videos y fotos, así que estén por favor pendientes a las redes sociales de La Voz de Hispanoamérica para que vean este video. Entonces, como ya lo venía mencionando, el turismo es aquí, es fascinante, es muy genial porque hay ciudades como Barcelona, como Madrid, están también las Islas Canarias, están las islas de Ibiza. Son sitios que todo el año tienen turistas porque la ubicación de España es perfecta porque queda en el Mediterráneo, pero queda al sur de Europa. Entonces, eso permite que el clima, a lo largo de todas las estaciones del año, el clima se mantenga muy bueno, sobre todo en verano hace mucho calor, pero esto es muy atractivo porque solamente son un par de meses que hace mucho calor, pero eso hace que la gente visite las ciudades costeras, playa, mar, brisa. Entonces eso atrae a turistas, sobre todo nórdicos.
sobre todo de países del norte donde hace muchísimo frío. Entonces, por ese lado, el turismo hace que uno viviendo aquí conozca gente de otras partes y haya como ese intercambio cultural. Conocer gente de Europa, conocer gente de China, conocer gente de Estados Unidos, de otras partes de América Latina, de África. Todo este intercambio cultural lo tiene España. Y yo creo que es uno de los países en Europa eh, que más tiene este tipo de intercambios culturales, justamente por la diversidad de los climas, la diversidad de ciudades y obviamente por las ciudades tan hermosas que hay aquí, que son muy turísticas. Otra cosa que me parece de las mejores a nivel de infraestructura pública es el sistema de transporte tan óptimo que tiene España, porque tiene una línea férrea impresionante que comunica el casco histórico de las ciudades, comunica también a nivel intermunicipal, es decir, para viajar de Barcelona a Madrid son 2 horas y media y es relativamente económico, es rápido, eficiente y económico. Entonces tú por internet miras las próximas salidas de tren y obviamente tú te programas y puedes viajar de una ciudad a otra de manera muy sencilla. Y las vías férreas pues son de muy buena calidad. Entonces el sistema de transporte me parece muy bueno. También el metro que circula dentro de las ciudades es muy bueno también. Eh, no me parece costoso para vivir aquí y ese es un punto a favor. Me encanta el sistema de transporte. También el sistema de salud me parece bastante bueno también porque te atienden, te hacen exámenes, te hacen todo lo que tú, digamos, necesitas en cuanto a salud y es eficiente. Hay que recordar también que el sistema de salud aquí en España es gratuito, el sistema de salud público. Entonces es gratuito, entonces esa es una ventaja muy grande con respecto a muchos otros países. Entonces hay otro punto para España. Mencionando nuevamente el tema de los viajes, España está muy bien ubicado porque es prácticamente la puerta de América Latina hacia Europa. Entonces, muchas personas que entran a Europa, ya sea que vayan a Alemania o a Francia, hacen escala aquí en España en muchos de los casos. Entonces, esto permite que, volvemos a lo mismo, la ubicación de España es idónea para que se presten este tipo de intercambios culturales dentro de esta región. Por lo tanto, la facilidad de viajar de un país a otro es bastante accesible, tanto económicamente como en temas de tiempo, como en temas de seguridad y como en temas de facilidad. Eh, Ir de aquí, por ejemplo, en Barcelona, que es donde me muevo yo, a ciudades como París, en Francia, es muy cerca. Eh, de hecho, se tarda a veces menos tiempo de lo que se tardaría uno en Colombia en ir de una ciudad a otra en avión. Por lo que, pues, estos países no son tan grandes en materia de terreno como, como muchos de los países en América Latina. Pero entonces, como no son tan grandes acá, los países, hablando de España, de Francia, territorialmente no son y geográficamente no son tan grandes, lo que permite que el transporte tanto por vía terrestre como por vía aérea se facilite mucho. No se tarda tanto tiempo en ir de un país a otro, de una capital a otra, y por lo mismo, pues el tema económico tampoco es que sea pues tan costoso, ¿verdad? Entonces, eso, la facilidad de viajar de un país a otro es espectacular. Volviendo al tema de la economía, cabe destacar que la calidad de vida de la gente es muy buena porque hay un balance perfecto entre vida y trabajo. ¿A qué me refiero con esto? A que por lo general la gente trabaja en determinadas épocas del año para posteriormente poder descansar y poder viajar.
Esto es muy común y no solamente para poder viajar, sino poder tener sus cosas, su casa, su piso, su vehículo, ¿sí? Sus cosas. Eh, claro, la gente no tiene que trabajar tanto aquí para poder ganar y poder ahorrar y poder viajar. Lastimosamente, y yo sé que las comparaciones no son tan buenas en algunos casos, pero en este caso veo necesario hacerla porque en América Latina la mayoría de gente trabaja es para sobrevivir y no para vivir. La mayoría de gente trabaja, gana un salario mínimo y apenas le alcanza para pagar el alquiler de su apartamento, sus deudas, los servicios básicos, la comida, el transporte. Y pues queda poco tiempo para temas de ocio como viajes o como comprar cosas, un televisor, algún celular móvil, poder salir, no sé, de paseo. Aquí en España este tema es diferente por lo que ya les mencioné, por lo que la calidad de vida permite que la gente no tenga que trabajar tanto para poder darse ciertos lujos, como viajar, como comprarse una moto, un patinete, qué sé yo. Es eso, es ese contraste, ¿verdad? Entonces, eso es interesante, es bastante interesante porque pese a que muchos españoles se quejan de que su situación en este país no es tan favorable en comparación de otros países de Europa como Alemania, aún así, pues yo pienso que es una situación muy buena, aunque ellos piensen que no es tanto en cuanto a las expectativas que ellos tienen. Yo pienso, y de hecho no solamente yo, sino yo creo que muchos latinoamericanos pensamos eso, que el nivel de vida aquí en España es bastante bueno. Y para terminar este inciso vamos a hablar de la seguridad. La seguridad en España es bastante buena, pese a que ocasionalmente se presentan noticias de que robaron a alguien en el metro, que atracaron a alguien en el centro a medianoche, que se presentan ocasionalmente temas de inseguridad y pues lastimosamente este tipo de temas son protagonizados por extranjeros. En pocas ocasiones estos temas son protagonizados por españoles porque la gran mayoría son extranjeros los que cometen este tipo de delitos. Entonces, pese a que se presentan este tipo de incisos en materia de seguridad, lo cierto es que España es un país muy seguro y es uno de los países más seguros que hay en Europa. Entonces, ese punto es bastante bueno porque, hombre, uno como colombiano, y bueno, yo creo que hablo por la gran mayoría de Latinoamérica, en México, en Argentina, en Venezuela sobre todo, que en este momento no están pasando una buena situación, en Ecuador, en Perú, cualquier persona sale a medianoche en un barrio popular promedio de cualquier ciudad de estos países en América Latina y uno sale con cierto miedo de que lo puedan robar, de que le puedan robar el móvil, los papeles, la plata. Uno sale prevenido, uno crece y se acostumbra a salir a la calle, especialmente de noche, estando prevenido. Aquí en España no pasa eso porque uno no importa a la hora del día que salga o de la noche que salga a la calle, uno sale muy relajado. Uno sale con el celular en la mano, uno puede ir a medianoche caminando y es muy raro que se presente algún tipo de delitos en lo que le roben a uno, o no pasa. Pasa, como ya les mencionaba, ocasionalmente, pero son, yo diría, situaciones aisladas, no es el común denominador. Entonces, eso también me parece interesante. La seguridad en España es muy buena. Aquí es solamente superado por los países que se encuentran en territorios del centro y del norte de Europa. Bien, ahora vamos a hablar de lo peor. Ya hablamos de lo mejor que es vivir en España, ¿verdad? Las cosas buenas. Ahora vamos a hablar del otro lado, porque también tenemos que conocer las dos caras de la moneda. Vamos a hablar de lo peor de vivir en España. Este tema espero que no genere mucha controversia en los comentarios, pero la verdad es que, como ya les decía, toda historia tiene dos versiones, entonces eh, es importante siempre contar la verdad de la situación, de la historia. Bueno, como ya les mencioné, España tiene muchas cualidades, pero hay ciertas cosas que no son tan buenas.
Una de esas es el tema del empleo. En estos momentos, incluso los medios de comunicación cubren mucho esta noticia. El nivel de desempleo en España está un poco elevado en comparación de años atrás. Aquí a las personas que no están trabajando y que están, digamos, en descanso y que el gobierno les da un dinero durante el tiempo que duran quietos, a eso se le denomina paro. Se estima que aproximadamente y según estadísticas oficiales, la tasa de desempleo en España para el año 2020 era del 16%. El desempleo en hombres es del 14% y el desempleo en mujeres es del 18%, es decir, más que los hombres. Y en personas de menos de 25 años, el índice de desempleo es del 40,9%. Son cifras bastante altas. Por eso es que muchas veces la gente se queja tanto por internet, por redes sociales, que dicen que España en ese momento no hay trabajo como para tanta gente. Cosa que en parte es cierta, pero en parte no porque yo siento que hay muchos puestos de trabajo que todavía se pueden explotar un poco más, pero la gente de pronto no se atreve a ocupar ese tipo de puestos. Pero eso ya es tema para otro video. Lo cierto es que el tema del desempleo en España en estos momentos no es el mejor. Otro punto negativo que no me gusta de España es el tema de la burocracia con los trámites públicos. Es decir, tú para hacer cualquier cosa, para montar una empresa, para registrarte en el gobierno, para hacer cualquier cosa, tienes que hacer una serie de papeleos muy hartos, muy poco cómodos. Por ejemplo, un requisito, de hecho, para mí fue un poco chocante. Recién llegado aquí, tuve que hacer el proceso del empadronamiento. El empadronamiento es algo que en Colombia no se conoce como tal. Entonces llegar aquí fue un poco chocante para mí por ese sentido. El empadronamiento es básicamente una especie de censo que hace el gobierno de España para verificar que una persona tiene que notificar la dirección de domicilio en la cual está viviendo, ¿sí? Entonces, si tú quieres hacer cualquier cosa, si quieres sacar el NIE, que es el número de identificación de extranjería, si quieres sacar seguridad social, si quieres entrar a un trabajo en una empresa, si quieres entrar al sistema de salud o lo que sea, tienes que tener un padrón. Es el requisito más básico que hay. Entonces, para sacar este padrón, toca ir no recuerdo, bueno, a la municipalidad, no recuerdo exactamente cuál ente es, pero tienes que ir al estatuto del gobierno para decir que estás acá, que te estás quedando en la casa con dirección tal, con número tal, y posteriormente pues ya te darán un certificado de que efectivamente vives ahí. Este certificado yo cuando lo saqué me lo dieron por 2 años, es decir, que dentro de 2 años tengo que volver a empadronarme con un domicilio fijo. Entonces ya con este padrón ya puedes hacer otro tipo de trámites. En mi caso, que yo soy extranjero viviendo en España, ya con eso puedes sacar el número de la tarjeta TIE, tarjeta de identificación de extranjería. Y ya con la tarjeta pues ya estoy aquí de manera legal. Yo, como ya saben, yo soy estudiante, yo vine aquí con visado de estudiante. Entonces para poderme registrar tengo que hacer este tipo de trámites. Lo que no me gusta es que son muchos trámites y toca hacer filas y fuera de eso, bueno, las citas se sacan por internet. Eso, según tengo entendido, hasta hace poco porque la pandemia pues hizo que todo se digitalizara más y la verdad es que anteriormente tocaba ir a hacer filas, tocaba ir, bueno, anteriormente era más cansón eso. Ahorita, pese a que no hay tanta burocracia, aún así pienso yo que sigue habiendo mucha, porque tú sacas una cita y te la dan hasta dentro de un mes porque las agendas están a tope, están apretadísimas. Entonces te la dan y, digamos, en mi caso, yo la saqué y me la dieron para dentro de un mes. Y son documentos muy urgentes, que si uno no tiene, pues no puede hacer muchas cosas como inscribirse en el sistema de salud, por ejemplo. Entonces, yo saqué la cita y fui a empadronarme un mes después y resulta que eso es lo otro. Las personas que atienden en cargos públicos, atención al cliente,
muchas veces no tienen la mejor disposición con los usuarios. Entonces atienden de mala manera. He escuchado mucho y lo viví por experiencia que a ti te pueden dar el trámite que necesitas dependiendo del estado de ánimo y de la persona que se encuentre en turno. Es decir, si la persona que te atiende no se le da la gana de darte el documento que tú necesitas, pues no te lo da y punto. Al parecer así son las cosas acá. Eso no me gusta, la burocracia. Yo cuando fui la primera vez a sacar el padrón, yo llevé todos los documentos que decía en la página web. Cuando llegué allá, me salieron a último momento con que no, que me hacía falta un documento más. Yo les dije, pero ese documento no está en la lista de requisitos que está en la página web del gobierno. Me dijeron, ah, no, lo siento, pero te falta esto y sin esto no te damos nada. Claro, me dio mucha rabia, pero pues ni modo, tuve que volver a sacar la cita, es decir, ya había perdido un mes de tiempo, tuve que volver a sacar la cita y me la dieron hasta dentro de 2 meses después de eso. Y fuera de eso necesitaba ese padrón para poder sacar la tarjeta de identificación de extranjería. Y con todo, o sea, es documento tras documento. Eso no me gusta y yo creo que hay muchas personas, de hecho he hablado con amigos españoles que tengo acá y opinan lo mismo. No les gusta la burocracia en temas de papeleo, en temas públicos. Otro punto que tampoco me gusta mucho de España son las leyes laborales, porque en ocasiones, y no lo digo solamente yo, sino muchas personas con las que he compartido este mismo punto, muchas personas aquí mencionan, y me incluyo ahí también, que las leyes laborales no son muy buenas porque favorecen más al empleador que a los empleados. Es decir, favorecen a las grandes empresas y a los trabajadores no les dan tantas garantías. ¿Sí? Entonces, eh, luego también porque en mi caso yo buscando pasantías laborales para hacer mis prácticas pagas, muchas veces se supone que uno como estudiante uno gana medio salario, o sea, trabaja medio salario, medio tiempo y gana medio salario. Pongamos que aproximadamente en teoría debería ganar uno 500 euros por mes, pero esto se presta también a determinación de la empresa, o sea, del empleador. Y en muchos casos no pagan los salarios que son porque normalmente no pagaban los 500 euros que se supone que debían pagar. A veces ofrecían 400, a veces 300, a veces 200. A veces no ofrecían nada, o sea, a veces decían, puedes trabajar aquí, pero no te vamos a pagar. En otras veces solamente daban un subsidio de transporte, o sea, básicamente tenías que trabajar gratis. Y eso lo digo por mi experiencia personal. Y pues se aprovechan, por ejemplo, en este aspecto de que uno tiene un permiso para trabajar, pero no, bueno, no es como tal de trabajo, sino es para hacer unas pasantías pagas. Entonces se aprovechan de esa situación para sacar todo el jugo. Y bueno, no me parece correcto. En otros casos tengo amigos que han encontrado trabajos, pero pagan un poco mejor de lo que ya les mencioné, pero los exprimen demasiado. Tienen que trabajar muchísimo, días festivos, todo el tiempo, o en jornadas laborales muy pesadas, en muchos casos todo el tiempo de pie. Y bueno, no sé, no me parece esto que sea bueno. Entonces, ese punto tampoco me gusta. Un punto importante que he tenido en cuenta y lo he dejado para este momento es el alto precio de el alquiler de pisos y de habitaciones en las grandes ciudades, particularmente en Madrid y en Barcelona. Hombre, los precios de los alquileres son supremamente elevados, son muy caros, muy caros. Ya lo mencioné en el video pasado, así que no quiero hacer énfasis en el precio de cada uno de estos incisos, pero el precio de los alquileres es muy caro, demasiado caro. O sea, he encontrado pisos, no, de hecho he encontrado habitaciones, no pisos, habitaciones de más de 1.000 euros al mes. Digo, no, o sea, me parece costosísimo. No me gusta que sean tan costosos el precio de los alquileres. Tengo entendido que en los pueblos y en las ciudades más pequeñas el precio de los alquileres es mucho más bajo. Bueno, tendría que comprobarlo, aunque creo que sí es así. Pero por lo menos en Barcelona, que es la ciudad que conozco, los pisos son muy costosos y sé que en Madrid también es y en varias ciudades así grandes de España también es muy costoso.
Es una problemática que de hecho en los medios de comunicación también han cubierto bastantes veces porque pues generan que en muchos de los casos no se puedan alquilar este tipo de viviendas. Y eso con el tiempo puede ir generando burbujas inmobiliarias que no sé a nivel, digamos, financiero, qué repercusiones le causen al país. Y lo último para terminar, que no me gusta de España, es que los medios de comunicación, bueno, este punto no es tanto este punto no solamente sucede en España, sino sucede yo creo que en todos los países, pero pues ya que estoy aquí voy a hablar de esto. Y es que los medios de comunicación están muy tergiversados porque dependiendo del periodista que tú escuches, dependiendo del medio de comunicación que tú veas o que leas o que escuches también, eh, cada cual va a hablar de los intereses que más le convengan. Si sintonizas un canal van a hablar bien del gobierno, si sintonizas del otro van a hablar bien de la oposición y mal del gobierno. Sí, o sea, un medio de comunicación X va a hablar bien del gobierno y mal de la oposición. Un medio de comunicación Y va a hablar mal del gobierno y bien de la oposición. O sea, se ve evidentemente que estos medios están muy a disposición de sus intereses particulares y eso no es periodismo. Y yo lo digo porque yo soy periodista y les puedo decir que la obligación de un periodista y de un medio de comunicación es ser imparcial y ser fiel a la verdad, sin importar si te afecta a tu ideología política o no. Es eso. Entonces, eso no me ha gustado mucho porque el tema de la política aquí en España y bueno, es muy sensible este tema y machaca mucho en la opinión pública y la opinión de los medios de comunicación. Entonces, siento que en muchos de los casos no hay verdad, no hay objetividad y cada noticia, bueno, no puedo decir que cada noticia, pero sí muchas de las noticias que se ven en televisión o que lees tú en la prensa, está manchada con un tinte político viviente. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que no me ha gustado. Y bueno, amigos, hasta aquí este video. Espero no haberme alargado demasiado, no haberme extendido mucho. Gracias por quedarse hasta el final. Eh, Nada, pues estaremos. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido, qué opiniones tienen sobre este podcast, qué otro tipo de temáticas les gustaría que tocara en este espacio, que es un espacio como más impersonal, como más para hablar tranquilamente, más desde mi opinión, desde mi punto de vista. Obviamente quiero que ustedes participen. Con el tiempo traeré invitados para que compartamos vivencias, para que no solamente escuchen mi propia experiencia, sino también la experiencia de otras personas, de españoles, de latinos, y también para que haya un intercambio cultural, ¿verdad? Entonces déjennos en los comentarios qué les ha parecido este video. Gracias por quedarse, que Dios los bendiga mucho. Eh, y bueno, nos vemos en un próximo video. Dejen su like, suscríbanse a este canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones porque algunas veces, pues YouTube, algunas veces no, siempre YouTube necesita que se active esta campanita de notificaciones para avisarle a la gente cada vez que este canal sube un video nuevo. Entonces ya lo saben, denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los videos. Dejen sus comentarios y pues ya nos vemos en una próxima misión. Hasta aquí este video. Chao, chao.